Hola, Buenos días, profe. buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo les va? ¿Qué tal de fin de semana? Pues bien, profe, ¿y el suyo? Bien, por lo menos tranquilo uno. Vamos a ver. Jennifer, ese pelo, por favor, se me quita eso de ese pelo. Ya tuvo tiempo para quitarse eso. Misty, ¿cuándo le van a comprar la camisa? Ya fui al colegio, me dijeron que me iba a avisar para cuando Ah, ok, estuviera. ok, está bien. Ok, jóvenes, entonces vamos a trabajar en el libro. Vamos a trabajar en el libro. Vamos a trabajar en el libro, vamos a ver la producción lingüística y las dimensiones del contexto. Por favor, los que me tienen cámara apagada, que me la enciendan. Yo para tomarle foto y enviarla al WhatsApp, profe, para los que no Ok. tienen libro. Gabriela tiene que pedir un permiso especial en dirección porque usted tiene que encender cámara. Lo siento. Ok, vamos entonces a la clase. Los que tienen el libro, vamos a ver la fecha de hoy, su nombre. La fecha de hoy, su nombre. Y me van a contestar la pregunta que está ahí. ¿Cuál es la diferencia entre el lenguaje empleado por los adultos y el utilizado por los de las jóvenes? Por los y las jóvenes. Me van a contestar ahí. Ok, entonces vamos.
Vamos viendo entonces ahí el tema. Las fases de la producción lingüística. Los psicolingüistas distinguen tres fases. Entre esas tres fases tenemos la 1, la de planificación, conceptualización, la fase de codificación lingüística y la fase de articulación. Vamos a ver, en la planificación, ¿qué vamos a decir de la planificación? Es una estructura de una serie de acciones que llevan a cumplir determinados objetivos. También es la definición de los procedimientos y estrategias. Eso es la planificación, o sea, una serie de acciones que nos llevan ¿a qué? A cumplir objetivos. También son estrategias de ¿qué? De procedimientos. Eso es la planificación o conceptualización. Vamos a ver quién me la lee ahí. ¿Quién me da la lectura? Nadie. Nadie va a hacer la lectura. Planificación o conceptualización. Miren, les voy a decir una cosa. Yo voy tomando en cuenta quiénes participan y quiénes no. Y quien no me participe son 10 puntos, lo siento, pero no le voy a dar ni uno. Yo no tengo libro, profe, si no le hubiera ayudado. Profe, yo lo siento, es que mi Lora estaba gritando, entonces no podía. ¿Quién hace la lectura? Planificación o conceptualización. Engloba una serie de actividades de carácter intencional, aunque no necesariamente consciente. Su resultado es el mensaje prelingüístico. Los individuos eligen el contenido del mensaje que transmite y la información que pueda ser relevante durante la comunicación. Ok, entonces por eso decimos que es la estructura de una serie de ¿qué? De acciones. ¿Por qué? Porque las actividades son de carácter intencional, aunque no necesariamente consciente. También es la definición de los procedimientos y estrategias. Por eso dice los individuos eligen los contenidos del mensaje que transmiten y la información que puede ser relevante durante la comunicación. O sea, hay que hacer una planificación, una conceptualización de lo que nosotros podemos poner en una conversación o qué información vamos a dar, qué información vamos a transmitir, agarrarlo lo más objetivos que podemos ser. Bueno, vamos con la codificación lingüística. Fase de codificación lingüística. Implica la utilización de una lengua. El mensaje prelingüístico es transmitido por medio de un formato lingüístico. Requiere particularmente la especificación progresiva de las unidades lingüísticas estructuradas como las palabras, los sintagmas, etcétera, que intervendrán en la emisión hasta producir la fonación. El resultado de la fase es el plan fonético o el habla interna. Ok, entonces la codificación lingüística también consiste en que el emisor convierte en mensajes en signos y que pueden ser emitidos y pueden ser recibidos ¿por quién? Por un emisor. También podemos decir que es un proceso de selección que desarrolla y establece el modelo para el uso estándar del lenguaje. Eso podemos decir que es la codificación lingüística, o sea, es la utilización de la lengua. El mensaje es transmitido, ¿por qué? Por medio de un formato lingüístico. Requiere particularmente especificación progresiva de las unidades lingüísticas. Entonces, eso podemos decir de la codificación lingüística, es cuando el emisor convierte en mensajes signos y la otra persona lo puede entender de cualquier mensaje que se le mande o de cualquier forma que se lo mande. Tiene que saberlo escribir, saberlo decir para que el receptor lo reciba y lo entienda. Vamos a ver la fase de articulación. ¿Quién me ayuda con la fase de articulación?
Fase de articulación es la ejecución motora del acto comunicativo llamado producción del habla. Las presentaciones lingüísticas que configuran el plan fonético son traducidas a un código que pone en marcha la secuencia de movimientos de las estructuras moleculares implicadas en la producción del lenguaje. Ok, entonces, ¿qué podemos decir de la articulación? Ahí también podemos decir que es el proceso de producir sonidos del habla, moviendo ¿qué? La lengua, los labios, las mandíbulas, el paladar. Vamos a ver, cuando nosotros, cuando hay un niño pequeño, un niño recién nacido, ¿qué? ¿Él aprende qué? Él aprende con las articulaciones. ¿Por qué comprende? Habla mediante uno va articulando porque hay, cuando un niño está chiquito uno le dice, diga mamá. Entonces, mamá. Entonces él mira que se está haciendo la articulación. Entonces no mira las articulaciones. Entonces por eso el niño va aprendiendo de esa forma. Entonces es la fase de la articulación. Es la ejecución motora comunicativa. Llamada ¿qué? Producción del habla. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros produciendo cuando un niño está pequeño y empezamos a decirle, diga mamá, diga papá? Entonces, estamos produciendo ¿qué? Articulación. ¿Para qué estamos produciendo esa articulación? Para que él nos entienda, para que él vaya aprendiendo esos sonidos. Y ellos van aprendiendo por medio de ese código. ¿Cuál es ese código? El lenguaje, el idioma, van aprendiendo cuando uno les va enseñando. Ok, ahora las dimensiones del contexto. Las dimensiones del contexto. La lengua como materia prima del discurso ofrece al hablante una serie de opciones fonéticas, gráficas, morfosintácticas y léxicas. Él debe escoger una de ellas al momento de interactuar. Esta selección incluye la situación, los propósitos de quien la realiza y las características de los destinarios, entre otros. El contexto es parte esencial para los estudios lingüísticos que se plantean desde un punto de vista pragmático o discurso Textual. textual. Ok. Dice, la lengua es una materia prima que es del discurso. ¿Por qué decimos que es una materia prima? Porque con ella hablamos. Con ella nos entendemos. Que le ofrece una serie de, al hablante de opciones fónicas. Como ser el habla, la escritura. Y se debe escoger una de ellas al momento de interactuar. Las características de los destinatarios, entre otros, el contexto es parte esencial. ¿Cuál es el contexto? Vamos a ver. Es parte esencial para los estudios lingüísticos. Se plantean desde un punto de vista pragmático. El diccionario de la lengua española define la palabra contexto como entorno lingüístico, del que en el que se dependen los sentidos y el valor de la palabra. Aquí tenemos en las dimensiones del contexto, tenemos 4 niveles que son el espacio temporal, secuencia interactivo, sociocultural y cognitivo. Vamos a ver qué es cognitivo. Perteneciente a relato o conocimiento. Pragmática es la ciencia que estudia la lengua, es la disciplina o la ciencia que estudia el lenguaje con relación a los usuarios. Vamos a ver. ¿Quién me lee ahí? Todos los niveles se interrelacionan. Ya envié la página en el grupo, profe. Vamos a ver. ¿Quién me lee ahí la página 27? ¿Alguien que ayude ahí? Ya participó Jennifer, Juan, Misty. Todos los niveles se interrelacionan ya que los elementos de espacios temporales, como las circunstancias o situaciones, son percibidos por medio de información sociocultural previa. Estos se unen mediante procesos cognitivos que se activan según el ámbito o entorno en que se desarrollan. Siga.
La pragmática es una disciplina de la lingüística que tiene como objeto primordial estudiar los principios que regulan el uso del lenguaje en diferentes situaciones de comunicación. Por medio de un análisis de la pragmática se pueden comprender e interpretar distintos tipos de discursos que se practican en diversas ocasiones o eventos, ya sean orales o escritos. Ok, gracias, Johanna. Denis, ¿por qué me apaga la cámara? Estaba viendo lo que Daddy mandó al grupo, profe. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? Que los tres niveles sé que se interrelacionan, ya que los elementos de espacios temporales como las circunstancias o situaciones son percibidas por medio de la información sociocultural previa. Dice que la pragmática es una disciplina de la lingüística que tiene como objetivo primordial estudiar los principios que regulan el lenguaje en las diferentes situaciones. Como ya dijimos que es la pragmática, es la disciplina que estudia el lenguaje en su relación con los usuarios, en relación con lo que nosotros usamos. Que lo que nosotros usamos, ¿dentro de qué? Dentro de la comunicación. Se distinguen tres dimensiones de configuración contextual. Tenemos la localización, el comportamiento no verbal, la lengua como contexto y el contexto intrasituacional. Entonces, la localización trata de que de la dimensión física, el lugar donde se genera una acción comunicativa. O sea, donde la localización es donde, el lugar donde se genera, donde estamos nosotros, ¿para qué? Para generar esa comunicación. Esa es la localización. El comportamiento no verbal abarca los elementos cinésicos, proxémicos, abarca todo, lo que nosotros hablamos, los movimientos que hacemos, el espacio donde estamos. Todo eso es la no verbal, que abarca los cinésicos, proxémicos y las vocalizaciones, como nosotros igual pronunciamos. La lengua como contexto incluye la lingüística, sus relaciones, secuencias textuales, géneros discursivos, empleo que se concreta en el lenguaje, interpretando los entornos, el lugar donde estamos, cómo lo hablamos, el registro del lenguaje, cómo empleamos nosotros ese registro del lenguaje. El contexto intrasituacional es esencial para el conocimiento de la composición que conlleva múltiples suposiciones que ayudan a entender lo que pasa o podría llegar a pasar en el entorno. Es lo que nosotros percibimos. Son lo que supuestamente puede suceder para que nosotros entendamos dentro de la comunicación qué puede pasar en nuestro entorno y qué no puede pasar. Entonces, ahí en las actividades tienen ustedes, escriban 2 situaciones en las que utilice cada uno de los enunciados. Entonces, uy, qué bonito, dice, ¿no? Bueno, eso me lo van a hacer en su casa. Luego vamos a ver. Estamos dejando una página atrás. Ahorita, bueno, eso me lo hacen en la casa de las situaciones que se utiliza cada uno de los enunciados. Me van a trabajar en la página 21 y 25. Que es la evaluación formativa. Eso ya lo hicimos. Ah, ya lo hicieron, esa ya está hecha. Ok. Entonces vamos a ver la página 28, 29. La diéxis. Significado contextual, la diéxis. Entonces me van a trabajar en ahí donde dice responda. Hay una plática ahí. ¿Cuál es la razón de la confusión entre el cliente y el mesero?
Me ponen la fecha y su nombre en el libro, por favor. Y van subrayando el tema anterior, subrayan la producción lingüística y las dimensiones del contexto, subrayan ahí. Así como trabajábamos cuando estaban con los otros libros. Lo mismo. Van a trabajar en las actividades también. Entonces aquí me van a contestar ahí donde, si ya respondieron, me avisan para que sigamos. Ya, profe. Listo, profe. Ok. Bueno, entonces les voy a explicar lo que es la diéxis. La diéxis procede del lenguaje griego y se utiliza en la lingüística. ¿Qué quiere decir? Es el señalamiento de una persona o un lugar, tiempo o una expresión lingüística mediante que ciertos elementos gramaticales, siempre dentro de la diéxis tomamos en cuenta el adverbio y el verbo. No se puede utilizar la diéxis si no utilizamos el adverbio y el verbo. Entonces vamos a ver. Dice en la conjunción oral y escrita, las personas necesitan dar indicaciones acerca de una cosa, un tiempo, un espacio determinado para lograrlo. Se utiliza la diéxis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros cómo vamos a utilizar la diéxis? La diéxis es el señalamiento, como dice, es hablar bien, es para que las personas nos entiendan. Si ustedes se fijan en el responder que dice cliente, mesero, este pan está duro. El mesero, lo quería de hoy. El cliente, pues claro. Entonces venga mañana, entonces usted venga mañana, Liz. Entonces, ¿qué hay ahí? Hay una confusión, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Le está diciendo que no quiere el pan duro. ¿Y qué es lo que? Pues que venga mañana, dice. ¿Qué nos está diciendo? Que el pan no es de ese día. Entonces, y lo quiere de hoy, claro, le dice que él quiere el pan fresco. Entonces, escrita, las personas necesitan dar indicaciones, siempre hay que dar indicaciones. Entonces, vamos a ver qué sucede con la imagen que está ahí. Vamos a ver qué sucede ahí con la imagen. Explíquenme a alguien que me explique esa imagen que está ahí. Que para las personas se encuentran las cosas en distintos lugares. Por ejemplo, ella le dice que la carpeta roja está allá y entonces la otra le contesta que está ahí donde está ella. Ok. Entonces también dice, el término diéxis significa mostrar, localizar, señalar. Además designa que propiedades que tienen algunas palabras de remitir el espacio, el tiempo y la persona en el acto concreto de comunicación. Era lo que yo les decía. Es el señalamiento. ¿El señalamiento de qué? De una persona, de un lugar o de una expresión lingüística. O sea, ¿cómo la decimos? ¿En qué términos le decimos? ¿Mediante qué elementos la vamos a decir? Entonces, es el espacio, el tiempo y la persona en el acto concreto de comunicación. Es decir, en relación a un contexto. Tiene que ir en relación al contexto que nosotros estamos hablando. Y que se cumplen las categorías gramaticales. ¿Cuáles son esas categorías gramaticales? Como les dije, los verbos, los adverbios, los pronombres y los determinantes. Siempre en la diéxis, ustedes saben que en una plática siempre tenemos que
utilizar pronombres, verbos, todos los determinantes. Los elementos deícticos se organizan el tiempo y el espacio, sitúan a los participantes y los elementos textuales del discurso. Ejemplo, mis hermanos vinieron ayer. El posesivo, ¿cuál es? Mis. Porque ¿qué estoy diciendo yo? Mis hermanos. Estoy tomando posesión. ¿Y cuál verbo utilizaron? Vinieron. Yo vine, tú vengo, él viene, nosotros venimos. Y el adverbio ayer. Entonces, todo eso expresan los elementos deícticos. Las funciones deícticas son referencialidad, anclaje, economía y versatilidad. Vamos a ver quién me ayuda con la referencialidad. Referencialidad. Identifica individuos, objetos o situaciones en relación con variables del acto comunicativo, el hablante, el interlocutor, el momento. Ok, entonces identifican los individuos, las situaciones en relación con las variables. Entonces, ¿qué nos está dando? Una referencia de con quién nosotros estamos hablando, en qué situación vamos a hablar con el hablante, ya sea con un hablante o con un interlocutor en el momento. El anclaje. Conecta el texto en su contexto, implicándolo en una situación comunicativa. Ajá, entonces, ¿qué sucede aquí? Conecta el contexto en un contexto. Digamos, nosotros en qué contexto estamos ahorita. Estamos aquí en la clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Implicándolo en una situación comunicativa. Estamos hablando de la clase. Entonces, conecta el texto con el ¿qué? Con el contexto. Estamos con el tema y estamos hablando. Estamos en la situación aquí. Estamos en el contexto. Tenemos el texto de qué estamos hablando, de lo de la clase. Y el contexto es donde nosotros estamos ubicados. Economía. Ahorra palabras del discurso gracias al marco de referencia común que poseen los hablantes. La versatilidad ahí nomás. Cumple diversas funciones sintácticas, sujeto completo, indirecto y circunstancias, entre otros. Lizzy, ¿por qué me apagó la cámara? Profe, no puedo encender la cámara porque dice el anfitrión desactivó la cámara o algo así, no sé. No, yo no. Usted la tiene apagada. Yo no le puedo apagar cámara de acá. No sé, pero no la puedo encender porque eso me dice. No, yo no le puedo apagar su cámara. Lo que puedo hacer yo es silenciarla, que no hable, que no se le escuche nada, pero apagarle cámara yo no la puedo apagar. Bueno, me voy a salir. Puedo apagar la mía, pero la de ustedes, ustedes saben que yo no puedo apagar las cámaras de ustedes. Todos saben que yo no puedo apagar cámara. Yo los puedo silenciar, sí. Pero apagarles cámara, no. Bueno, me voy a salir, voy a volver a intentar. Ok, entonces la economía ahorra palabras del discurso gracias al marco referencial. Y la versatilidad cumple diversas funciones. Bueno, pues en la versatilidad tenemos, depende de las circunstancias en que nosotros hablemos, donde estemos, para que tengamos versatilidad dentro del lenguaje. Entonces, los tipos de deixis más relevantes son la deixis personal, la deixis espacial, deixis temporal, deixis social, deixis textual, deixis catafórica y deixis anafórica. Entonces vamos a ver cada una de ellas. ¿Quién me ayuda con la deixis personal? Apunta a los interlocutores del discurso, los presentes en el momento de la emisión y los ausentes en relación con ellos. Se expresan mediante pronombres personales de la primera persona. Yo, mi, me.
y de la segunda persona. Yo, de la segunda persona, tú, vos, usted, te, ti. En algunas ocasiones se utilizan los pronombres personales de la tercera persona, él, ella, para referirse a alguien ausente en la conversación. Ok, ¿qué sucede con la deixis personal? Apunta a los interlocutores del discurso. Al momento que estamos hablando de los presentes, que se expresan mediante ¿qué? De pronombres personales. Pronombres personales como yo, mi, me, vos, usted. Son los que utilizamos en la diéxis personal. Ahí tenemos un ejemplo, dice, te comentó que ayer vino Fernando. Él estaba feliz de ver nuevamente a sus primos. Entonces, aquí esto apunta a los interlocutores que están presentes en ese momento y no se encuentra en ese momento la persona que estamos hablando. O sea, Fernando no se encuentra en ese momento. Entonces, ¿estamos hablando en qué? Estamos hablando de la persona que está ausente dentro de la conversación. Es cuando una persona no está. La deixis espacial hace referencia a lugares en relación con distancia de uno de los hablantes en clase de palabras que se desempeñan esta función de deítica. Son los demostrativos esta, este, ese, aquel, aquella, eso, esa, etcétera. Los adverbios de lugares, ahí, aquí, allá, ahí, acá. Y las locuciones adverbiales a la izquierda, a la derecha, entre otros. Ejemplo, venga acá y traiga ese. Ajá, entonces esta que se refiere a los lugares donde nosotros estamos en relación a la distancia de los hablantes. Las clases de palabras que nosotros utilizamos y utilizamos los demostrativos, los demostrativos como ser este, ese, aquel, aquella. Los adverbios también, utilizamos los adverbios, entonces hace referencia a los lugares en relación a la distancia, o entonces a la distancia de las personas, muévase de ahí, quítese de ahí, venga para acá, tráigame ese paquete. Entonces, a la diferencia espacial, la primera es la personal que estamos hablando cuando la persona está ausente. La segunda estamos hablando de qué? De la relación espacial, del espacio que hay. La temporal, ¿quién me la dice temporal? Permite indicar el momento en el que suceden los acontecimientos en relación con la persona que habla. Con la deixis de tiempo se establecen las fronteras que marcan el ahora respecto del antes y el después. Los elementos lingüísticos que expresan esas relaciones son los adverbios del tiempo, hoy, ayer, ahora, mañana, etc. Los tiempos verbales presente, pasado y futuro. Los días de la semana y los meses del año. Ejemplo, ayer recibí un correo electrónico muy importante. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Permite indicar el momento en que suceden los acontecimientos, o sea, ¿cuándo suceden? Ayer, hoy, mañana, pasado, el mes pasado, hace meses, hace años sucedió tal cosa. Es tiempo, para indicar el tiempo, el momento en que sucedió algo en relación a la persona que está hablando. Podemos decir, María el año pasado estuvo enferma. Entonces, es la deixis temporal porque permite indicar en qué momento sucedió ese que María estaba enferma. Ayer fui a comer. Tiempo pasado, fui a comer ayer. Entonces, temporal. Ya, bueno, entonces tenemos la personal. ¿Qué es la personal? Es cuando la persona está ausente de la conversación. La espacial es el espacio que sucede entre la persona. La temporal es cuando estamos indicando en el momento que suceden los acontecimientos. Y en la deixis social, ¿quién me ayuda ahí? Se trata de una expresión en la que se menciona
un participante por medio de un elemento deítico. Déctico. Ubica las estructuras gramaticales en enunciados donde suelen haber confusión o error, como el uso de yo o mi para expresar acuerdo o desacuerdos. Por ejemplo, no me gusta cocinar. ¿Y a usted? La respuesta correcta se plantea en el pronombre mi. A mí sí y no con el pronombre yo. Aquí se trata de una expresión que se menciona a un participante por medio del elemento déctico. Ubica las estructuras gramaticales con enunciados donde suele haber confusión. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? No me gusta cocinar, ¿y a usted? Entonces, ¿usted cree que está correcto que ella diga, a mí no me gusta cocinar? ¿Cómo lo vemos ahí? ¿Y a usted? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Tenemos que no utilizar el pronombre yo, sino que a mí me gusta cocinar y a usted hay una confusión. No se sabe si es a la persona que le estamos preguntando que no le gusta cocinar o es a uno. Porque no me gusta cocinar, dice ella, usted. Lo correcto sería, a mí no me gusta cocinar y a usted. Entonces, eso sería lo correcto. La Daisy textual, ¿quién me ayuda ahí con la? Señala y organiza las partes del texto unas con respecto a otras. El texto se convierte en el espacio y el tiempo de referencia donde existen un antes y un después, así como un arriba y un abajo. Para ello, se utiliza expresiones adverbiales de lugar y tiempo. Ejemplo, a continuación se analizarán los conceptos de lengua y habla. Ok, señala y organiza las partes del texto unas con respecto a otras. Se utilizan expresiones adverbiales de lugar, tiempo. Ok, lo dicho y lo implicado. Vamos a ver quién me lee ahí. En los mensajes orales y escritos, los usos dependen del contexto. Algunas veces el sujeto quiere comunicar a otro por medio de las palabras, aunque no esté explícito, lo que se quiere dar a entender. Siendo así, deben compartir cierta información para inferir lo que otro quiere transmitir y lo que realmente implica sus palabras e intención. Por ejemplo, esto es lo que me gusta, que siempre encuentre la palabra justa donde el pronombre. Esto recién cobra el sentido al final de la oración. Siempre cuando nosotros vamos a dar un mensaje oral y el escrito, siempre vamos a depender del contexto donde estemos. A veces el sujeto quiere comunicar algo por medio de las palabras, aunque no esté explícito. ¿Qué quiere decir? Que quiere dar a entender lo que quiere dar a entender. Entonces, por ejemplo, eso es lo que me gusta, que siempre encuentre las palabras justas, donde el pronombre recién cobra sentido al final de la oración. ¿Cuál es el pronombre? Que siempre encuentres palabras justas. Entonces, en relación al discurso se presentan dos tipos de deixis. La deixis catafórica y la anafórica. La catafórica es cuando se hace referencia a una palabra que ha aprendido antes. Esta da sentido a la deixis. Por ejemplo, en la oración, Catalina se sentó en el parque. El pronombre hace referencia a Catalina. Entonces, Catalina se sentó. Vamos a ver cuál es el pronombre. Catalina. Catalina. Exactamente. No, él se sentó. Catalina se sentó. Se sentó es el pronombre, porque estamos en referencia a qué hizo Catalina.
que se sentó. Estamos haciendo referencia de que ella se sentó. Ya el pronombre dado está que es Catalina. Pero hace referencia a qué? Se sentó, hace referencia a que a qué se hace referencia que Catalina se sentó en el parque. Y el anafórico hace alusión a los elementos que aparecerá posteriormente en el texto. Por ejemplo, en la oración, le llevaré los libros a Catalina. A Carolina, el pronombre objeto indirecto lo hace alusión a Carolina. ¿Qué hace? El pronombre de objeto indirecto. ¿Cuál es el objeto indirecto? Vamos a ver cuál es el objeto indirecto ahí en el objeto indirecto. Me llevaré. Le llevaré exactamente. Muy bien. Ok, entonces ahí tiene, redacte un párrafo acerca del anuncio. Utilice los elementos deíticos. Entonces, eso es lo que van a hacer. Les voy a pasar listas, hipotes, ahora siempre se va a pasar lista. Subrayen, vayan subrayando el tema, su nombre, la fecha de hoy. Voy pasando lista. Jennifer. Presente. Misty. Presente. Nolvia. Presente. Josette. Presente. Juan. Juan Eduardo. Presente. Kevin. Presente. Wesley no está. Ashley. Johanna. Presente. Lizzie. Presente. Wendolly. Denise. Presente. Jafet. Presente. Ok. Bueno, jóvenes, van a trabajar en las actividades. Nos vemos mañana. Hay una lectura. Les había mandado una lectura a ustedes, ¿verdad? ¿Cuándo les dije que íbamos a hacer la lectura? El martes. El martes vamos a comenzar. No dijo, profe. ¿Ah? No dijo, profe. Bueno, entonces para mañana tienen que leerse hasta 10 páginas. O sea que aparte de las 5 que leímos anteriormente, hay que leer otras 10. Sí, porque mañana vamos a discutir todas las páginas que han leído. Mañana las discutimos. Eso vamos a hacer mañana. Y les había dado un análisis literario, ¿verdad? ¿Qué fue lo que les envié a ustedes? Les envié lo del libro, lo de mis tías las anatas. ¿Qué más les envié? Les envié el Principito. Sí. Les envié el Principito y les envié la lectura. No, entonces, nos mañana... mandó Ajá. El Príncipe Feliz. Exactamente, el Príncipe Feliz se los envié. Entonces, mañana vamos a hacer vamos a ir analizando el libro, las primeras 15 páginas del libro.
Y luego no tenemos clase. El jueves vamos a comenzar la lectura del Principito. Todos lo tienen que tener. ¿Estamos? Entonces, para mañana las primeras 10. Me lo leen bien porque vamos a analizar. Vamos a ir analizando qué es lo que va pasando en cada uno de las lecturas. Vamos a ir sacando los personajes principales. Necesito que tengan un diccionario, porque me van a buscar las palabras que no entiendan. Porque en una lectura, si ustedes dejan una palabra así y no la entienden, de balde sirve que sigan la lectura, porque si no le entendieron esa palabra, no saben qué es lo que va a decir. Entonces me tienen un diccionario ahí para que vayamos haciendo la lectura. Eso, más que todo. Y mañana comenzamos las primeras 15 páginas. Bien leídas, por favor, porque luego al final yo voy a hacer un control y no quiero que me vayan a decir, no, profe, pero es que yo no le entendía eso. Por eso vamos a ir analizando la lectura. Cada uno me va a ir diciendo qué es lo que él entendió, qué es lo que ha entendido de esas páginas, cuáles son los principales, cuáles son los personajes principales, cuál es la temática, cuáles son los temas, cuáles son los subtemas. Todo eso vamos a ir sacando, ¿verdad? Entonces, nos vemos mañana. Cuídense. Profe, dígame. es que mire que el leer sería una página aquí y otra aquí, ¿verdad? No sería cada una de estas. No sé si me entendió. Sí, una página para sí. Ahí hay 2 páginas. Hay 2 páginas. Sí, ¿qué números son esas? ¿Qué número es? Este es hasta la 21. ¿Ah? La vez pasada habíamos leído hasta la 21. Bueno, donde comienza ahí, entonces vamos a ir haciendo la lectura. ¿Ok? Entonces nos vemos. Nos vemos entonces mañana. Se me preparan con la lectura porque ya comenzamos. Adiós, profe. Adiós, nos vemos, cuídense. Adiós. Adiós.